Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe, ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 buenas noches. Aquí estamos en este mes de pasiones deportivas con toda la selección argentina. Ganó el domingo, así que estamos pum para arriba a disfrutar este momento. No sabemos cuánto puede durar, así que disfrutemos, gritemos, vamos Argentina. Y bueno, y es un mes realmente hermoso, porque también, bueno, un ratito vamos a estar hablando de las leonas y los leones y toda esa pasión deportiva que ha estallado en este mes de junio. Por eso este programa especialmente lo vamos a estar dedicando a ese tema, las pasiones, ¿no? ¿Qué es la pasión? ¿Qué cosas nos apasionan? ¿Qué cosas despiertan en nuestra vida apasionamiento? En la Biblia existe la pasión, hay hombres apasionados, hombres de Dios apasionados. Todo eso y más de lo que te imaginás, vamos a estar hablando en minutos. Así que no te muevas de ahí, subí por favor el volumen de la radio, ponele pegamento al dial, no se puede mover, ahí fijo, y avisale a tus amigos, mandale mensajito para que estén sintonizando la Hop, que ya empezó en Sala de Espera, aquí tu programa, ¿por dónde? Radio Hop 90.3, Quilmes, Argentina, una vez más, como todos los martes de 20 a 21. Y antes de saludar al staff, miren cómo estoy. Antes quiero mandar un saludo muy especial. ¿A quién? Sí. A mi tercer hijo. No sabíamos que tenías un tercer hijo. Tengo un tercer hijo que no está oficializado. No sé quién es. Porque digamos que naturalmente no es hijo mío, pero sí del corazón. La mamá te va a matar. Sí. La mamá ya sabe, porque yo se la digo siempre que es mi tercer hijo. Un muy feliz cumpleaños a Matu. Feliz cumpleaños, sí, Matu. Muy feliz cumple. Sí, 28 añitos. 28 añitos. Que bueno, desde el corralito jugando con mi hijo, así que bueno, son los mellizos, ellos los mellizos. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho. Bueno, y ahora sí le doy la bienvenida, muy buenas noches, a este equipo apasionado de En Sala de Espera. Mujeres apasionadas por Jesús, apasionadas por la palabra, pero además ponen pasión en todo lo que desarrollan. Una pasión que contagia, ¿no? Y vos terminás también apasionado, porque ellas te llevan, te empujan. Ellas son la productora de este programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros oyentes, y tenemos preparado este programa que hicimos con tanto cariño para cada uno de ustedes. Exactamente. Y la co-conductora, mujer apasionada, ella, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas y la preciosa audiencia que nos está escuchando. La telefonista de lujo, ella apasionada por atender el teléfono, así que anda llamando, ya está atendiendo, ya está trabajando. Pero qué rápido. Pero qué mujer increíble. Muy buenas noches a Mónica Urbainsky. A ver si adivina quién llamó. Clotilde. Mujer apasionada de Sala de Espera. La amamos a Cloti, te amamos. Bueno, y el señor operador, mujer apasionado por hacer las cosas con excelencia. Bien. Muy buenas noches, Jesús Madrid. Y quien les habla, Silvana Boto de Martínez. Y como queremos, gracias. Queremos realmente que participes, que nos cuentes qué cosas te apasionan, qué cosas así te conmueven, te hacen como arder la sangre, ¿no?
te quepan los huesos, porque realmente es algo que te llena el corazón hacerlo, escucharlo, porque pueden ser tantas cosas, hoy lo vamos a estar hablando. Nos gustaría que te comuniques, así que para eso te pasamos las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821. En Facebook nos encontrás en el perfil de En Sala de Espera o en el perfil Hope es Tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si te perdiste algún programa de todos estos que estamos haciendo cada martes, podés volver a escucharlo en diferido o reenviárselo a un amigo tuyo, y los podés encontrar en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Y este mes de junio no tiene solo fútbol, chicos. Por favor, sí. Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. Qué hermoso tema. Hermosa canción, la conocemos como Aurora, porque vamos a estar hablando, escuchamos esta canción y vamos a estar hablando en este mes de junio, justamente este viernes 20 de junio, conmemoramos el Día de la Bandera. La bandera de nuestro país fue creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812 en Rosario, durante la lucha por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano tomó los colores de la escarapela que ya estaba en uso 2 años atrás durante la Revolución de Mayo de 1810. Algo importante a destacar de aquella época es que la primera bandera izada constaba solo de 2 franjas horizontales. Mirá qué interesante. Celeste arriba y blanca abajo. Como nuestro país seguía peleando por su independencia, la misma fue aceptada, pero aún no podía representar a nuestra nación. Durante 4 años fue la bandera del Ejército del Norte, que es el que comandaba Belgrano. La primera vez que ésta se izó fue en Rosario, donde hoy en día se encuentra su monumento frente al río Paraná. Una vez lograda la tan ansiada independencia, que fue el 9 de julio de 1816, y después de la aprobación por el Congreso, la bandera celeste y blanca fue adoptada como símbolo nacional, izada ahora sí legalmente en la torre de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra el obelisco. ¿Sí? Mira, en ese lugar fue izada por primera vez nuestra bandera. Es importante destacar que el sol incaico que se encuentra en el centro de la misma fue agregado en 1818 durante el gobierno de Pueyrredón. Es un sol figurado con rostro humano de color oro amarillo con 32 rayos, de 16 flamígeros apuntando, o sea que están como flameando, ¿no? Quiere decir esto, apuntando o girando en sentido horario, y 16 rectos colocados alternativamente, uno flamígero, uno recto, y así sucesivamente, según el diseño de la primera moneda argentina. Este diseño del sol se debe al orfebre peruano Juan de Dios Rivera, apodado el Inca, ya que era descendiente del pueblo inca, quien adoptó el símbolo del Inti o sol inca como emblemático de la nación argentina. Manuel Belgrano aceptó este añadido, llamado también Sol de Mayo, ya que en la nubosa y lluviosa jornada del 25 de mayo de 1810 asomó el sol en el cenit en algún momento de todo ese día tan importante para nuestra historia. Esta bandera tenía el color basado en el azul más oscuro. El 8 de junio de 1938, el entonces presidente de la nación, Roberto Ortiz, promulgó la ley 12.361. La misma lo que hacía era promover el 20 de junio como Día de la Bandera, declarándolo feriado nacional como homenaje a la muerte de Manuel Belgrano, que falleció un 20 de junio de 1820.
Muy interesante. Muy interesante la historia de interesante. nuestra bandera. Ujú. Y acá tenemos un saludito ya de Clotilde. Ah, qué bueno. Y siempre ella nos hace los versitos, dice, ha llegado ya el Mundial y mi sueño sigue igual, adorando a mi Señor. Qué lindo es escucharlas, qué placer cada programa, el mejor equipo, sala de espera. Bendiciones, las quiero mucho. Gracias, Clotilde. qué bueno. Nosotras gracias. también. Siempre estamos esperando el llamadito. No nos falles porque si no nos quedamos mal nosotras. Claro. Todos los martes estamos esperando tu poesía. Bueno, y estamos hablando, ¿no? De que este mes de junio fue todavía no termina, un mes de muchos deportes. Sí, la pasión argentina justamente está En ebullición. Sí, en su casi punto clímax, ¿no? Porque, y bueno, hablando un poco del tema del Mundial, como dijo Silvana, ganamos el primer partido, medio ahí, justito, no nos sobró mucho que digamos, pero siempre el como que el Mundial genera un clima hasta de unidad donde no hay unidad, ¿verdad? Pero bueno, aparte de fútbol, tenemos que reconocer el deporte en Argentina, ¿no? Un deporte que nace desde las bases amateur. Son muy pocos los que pueden ser profesionales y vivir del deporte. Entonces el esfuerzo que hace un deportista amateur no es el esfuerzo que hace alguien que Está recibe, subvencionado que o recibe, esponsoreado. claro, su paga por de dedicarse a estos deportes. Entonces, nuestro gran orgullo, ¿no? Como argentinos, los hombres y las mujeres del hockey. Sí, hubo dos mundiales, verdad, los sí. dos mundiales, y logramos la medalla de bronce en los dos Qué puestos. bien. Las leonas frente a Inglaterra y los varones también lograron ese tercer puesto. Y qué bueno porque se ve el esfuerzo, específicamente quizás, bueno, para nosotras, quizás más televisiva es la capitana de las leonas, ¿no? Que es Luciana Aymar, una chica que tiene 37 años, o sea que para estar en un deporte de alta exigencia como es el hockey, que vas y venís permanentemente en la cancha corriendo, no puedes caminar. En el fútbol a veces un poquito hasta te podés dar el lujo de caminar, entre comillas, pero en el hockey no. En el hockey atacás y defendés, Justo atacás lo y estaban defendés. criticando a Messi, que decían que el primer tiempo se Caminaron. caminó la cancha. Sí. Por Pobre eso- Messi. Sí. En el hockey no, en el hockey Claro. es más activo, es mucho más dinámico el traslado de la bocha, ¿vieron que se llama bocha? Sí. Entonces es, Ay, Lucha le da esa bocha, no le importa nada, ¿Vos deja sabés? la vida en la cancha. Sí, la llaman la maga y también la llaman el Diego del hockey, Qué ¿no? grande. Porque la verdad yo he visto videos, y bueno, todo el mundo lo ha visto, donde esquiva a cinco rivales mínimos, los esquiva y llega hasta el arco y hace el gol. Verdaderamente, estamos hablando de una persona de 37 años donde ya no tenés la misma capacidad física que cuando tenés 20. Entonces, un merecido reconocimiento. Los varones también. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre han estado, si no es en el primer puesto, en el segundo, en el tercero, Sí. desde mucho tiempo. Que siempre pelean esos primeros puestos. Los varones no, los varones en los primeros puestos siempre está Australia, Inglaterra, Sí. Holanda, entonces los varones como que nunca figuran. En este caso pudieron ganar y se quedaron también con un bronce, por eso merecido esa Totalmente. pasión que le ponen verdaderamente, porque el ponerse una camiseta que representa a tu país. Yo he sido deportista muchos años y bueno, para mí el tema pasaba por la camiseta del Club Quilmes, ¿sí? Seguramente amigas mías que me escuchan recordarán esas épocas que hemos vivido. Ponerse una camiseta imagínense, básquet estamos hablando de hace 30 años atrás, pero qué ganas le poníamos, y hemos tenido unos logros tan hermosos de campeonatos ganados. ¿Y sabes cuál fue la clave? La unidad y el trabajo en equipo. Ahí no había estrellas, Claro. cada uno hacía bien su trabajo. Entonces, al hacer vos bien el papel en la cual
la función y digamos, el esquema que tiene un equipo, bueno, en el caso mío en el básquet, pero sea en el fútbol o sea en cualquier deporte, cuando vos tenés una función asignada y la cumplís en función del equipo y no de sobresalir vos, ahí es donde las cosas funcionan y verdaderamente se obtienen los logros. Claro, Michael Jordan tenía un dicho que decía: el individuo gana partidos, pero el equipo gana campeonatos, ¿no? Bueno. Ojalá que lo entienda nuestra selección. Sí, eso sería maravilloso. Y si uno lo traslada a nuestra vida Totalmente. de trabajo, que importante, a nuestra vida social, a nuestra vida comunitaria, dentro de la faceta espiritual que cumplimos como iglesia, qué lindo que es la unidad Sí, ya del dentro trabajo de la en equipo. familia. Y dentro Sí. de la Con familia. la familia funcionando como equipo logra más cosas. Así que bueno, qué buen Estamos momento apasionadísimas. para hablar y escuchar, ¿no? Un tema que se llama justamente Mi Pasión, cantado por Erickson Alexander Molano. Y ya estamos ahí, ¿eh? No te muevas, te esperamos. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi pasión, vives en mi corazón, gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Jesús, la pasión. La pasión. ¿Qué es la pasión? ¿No? Nosotros, como siempre, cuando hablamos de algún tema, nos gusta primero definir de qué estamos hablando para después ir desarrollándolo, ¿no? Del verbo en latín patior, que significa sufrir o sentir. Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte, que puede ser hacia una persona, hacia un tema, hacia una idea, hacia un objeto, ¿verdad? Así pues, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o el deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, por una causa, por una actividad. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad
En el sentido clásico, la pasión designa todos los fenómenos en los cuales la voluntad es pasiva. Está especialmente relacionado con los impulsos del cuerpo. En cambio, en un sentido moderno, la pasión es una inclinación exclusiva hacia un objeto, un estado afectivo duradero, pero también violento, en el cual se produce un desequilibrio psicológico. Es decir, que hay varios conceptos en los cuales se define lo que es pasión. En otro sentido, se conoce como la afición vehemente hacia algo. Por ejemplo, la literatura es mi pasión. Y la inclinación muy fuerte hacia una persona puede ser te amo con pasión. Sí. También ahí se aplica la palabra. Cuando hablamos de esa pasión hacia algo como la literatura, se hace referencia a la necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que mueve al individuo a hacerlo, sobre todo si está vinculado con una vocación artística. Claro. En el segundo ejemplo que estamos hablando de hacia una persona, está más bien asociada al amor. Dos personas apasionadas dejan de lado la racionalidad y se comportan de manera emocional. En otras palabras, la pasión generalmente es liderada por el corazón y no por el cerebro. Claro. Ese es el problema. Porque en el amor nunca tenemos que dejar de usar el cerebro. No nos podemos mover solo por emociones. Eso es peligroso. Si bien al buscar el significado del concepto en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con que hace más referencia a algo positivo que peligroso. O sea, en muchas culturas, sin embargo, se entiende como sinónimo de pasión fanatismo u obsesión. Es decir, que hay diferentes vertientes. Algunos lo consideran como algo que puede ser positivo, pero hay algunos que lo consideran como que es peligroso. Por ejemplo, en ciertas culturas, el fanatismo que sienten determinados sujetos por el fútbol puede ser considerado una forma de pasión que los lleva a comportarse de forma violenta y discriminatoria con respecto a los aficionados al equipo contrario. Claro. Entonces, una persona que vive pensando en otra y que se deja estar por el bien de ese individuo, olvidándose de sus propias necesidades, no está apasionada en realidad, sino que está sufriendo de una alteración psíquica que le impide pensar en sí misma. Es decir, lo que queremos aclarar que nosotros hoy, cuando estemos hablando de pasión, no estamos hablando de esa pasión enfermiza y negativa, claro. ¿No? Sino la que nos eleva. Por ejemplo, en el ámbito profesional, alguien apasionado es una persona que ama su trabajo de una forma en la que quienes la rodean no pueden comprenderlo. Un apasionado de las letras, por ejemplo, es alguien que no le teme a estar solo si puede pasarse todos los días de su vida escribiendo y leyendo, por ejemplo, porque es su pasión. Claro. Y por ahí el que está al lado no lo entiende. Qué aburrido todo el día leyendo y escribiendo, pero él, como tiene esa pasión, le encanta su manera de invertir el tiempo. No puede entenderse entonces que dicho sentimiento le haga daño, sino más bien que le permite crecer y realizarse como persona de la forma en la que él ha decidido y haciendo lo que siente que debe hacer. A diferencia de la acción, la pasión no depende de la voluntad. La pasión es una afección que experimenta el individuo y a la que no puede sustraerse fácilmente, ¿no? Es como que eso lo atrae todo el tiempo. El estudio de las pasiones despertó gran interés en los siglos XVII y XVIII entre los filósofos, y algunos de ellos, como Descartes, que escribió Las Pasiones del Alma, dedicaron una obra en exclusiva a su estudio, con la intención de determinar su naturaleza y las posibles formas de control sobre ellas por parte del alma. No son pocos los sistemas éticos que han hecho del control de las pasiones un elemento clave para poder alcanzar una vida feliz. Es como que había un temor de que la persona se desarrollara en aquello que lo apasionaba. Se trataba siempre de que la persona fuera más bien de carácter racional.
la oposición entre las pasiones y la razón es un lugar común en la tradición filosófica y cultural occidental. Como que siempre había esta rivalidad, ¿no? La pasión y la razón. Entonces las pasiones no se reducen solamente a los seres humanos. A veces cuando se habla de pasión la gente lo relaciona normalmente como que es hacia una persona. No, hay determinadas cosas tangibles como ser un libro, una música, un objeto, entre otros, que pueden despertar a una persona sentimientos. Por otro lado, una pasión puede estar representada ya no por una persona, sino que una afición, como ser coleccionar juguetes antiguos. Sí, o monedas, o estampillas. ¿No? Hay gente que le apasiona todo eso. Puede ser también considerada como una auténtica pasión que se ubicará a la par de cualquier otra. Pero lo interesante que cuando nosotros hoy leímos, digamos, la definición, dijimos que significa sufrir o sentir. Es decir, que también el término está relacionado al sufrimiento. Y es de allí que el término, la palabra se utiliza para dar cuenta de padecimiento. Por eso que en la doctrina cristiana se habla de la pasión de Cristo. Se denomina los diversos padecimientos físicos y psíquicos que tuvo que afrontar el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando iba camino a su crucifixión y posterior muerte. Todas aquellas etapas y momentos que comprenden desde el momento en el cual Jesús fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura se conocen mundialmente como pasión de Cristo. Yo diría que en realidad este nombre se puede tomar de dos maneras. O sea, cuando hablamos de la pasión de Cristo podemos estar hablando del sufrimiento, pero también creo que la pasión de Cristo era cumplir la voluntad del Padre. Claro, las almas, la salvación que venía con él, con toda su obra de las almas, ¿verdad? Esa fue su pasión. Fue su pasión. Que bueno, el proceso le llevó, sí, un sufrimiento. Claro. Pero eso, cuando uno está apasionado por hacer algo, un poco lo que hoy nos hablaba Ale de las leonas, por ejemplo, el deportista sabe, ¿no?, que cuando algo le apasiona hay todo un esfuerzo y hasta a veces sufrimiento, el entrenamiento, cosas a las que tiene que renunciar, quizás alejarse de su familia, una dieta alimenticia, un montón de cosas que tiene que estar todo. O mismo las bailarinas clásicas, ¿no? Cuánto esfuerzo tienen que hacer para prepararse, para poder bailar, ¿no? Por ejemplo, en el Teatro Colón, ¿no? Cuánto esfuerzo, cuánta preparación y ensayo y dolor. Porque los pies especialmente es terrible. Sí, es verdad. Y hablando de pasiones, ¿no?, yo inmediatamente vino a mi mente cuando estaba leyendo lo que es el apasionamiento por algo, la vida de un hombre que su historia es muy conocida en la Biblia, que es Jeremías. Me encanta Jeremías. Sí. Jeremías a mí me conmueve mucho por el hecho de que él era un apasionado, pero era un hombre normal, que tenía, ¿no?, sus momentos de depresión, sus momentos de enojo, sus momentos, ¿no? Y bueno, acá un poco quería resumir la historia de Jeremías y llegar a un punto especial en el capítulo 20. Su vida fue un constante peligro, no teniendo nunca una situación segura. Era acusado de traidor y fue motivo de conflictos y amarguras para los gobernantes. Era, ¿no?, como ahí la espina que tenía. Claro. Jeremías fue un hombre consagrado a su pueblo que padecía su sufrimiento y su desesperación para sus adentros. Dentro de sí libró una lucha contra su propia visión profética, pues en ella vislumbró la inminencia de la destrucción, ¿no?, que venía. Con el tiempo Jeremías se convirtió en una controvertida figura pública, ocupando un escaño en el tribunal del templo, y denunció la falsa confianza en la invulnerabilidad del santuario, que era utilizada para disimular la injusticia y la idolatría cada vez mayores. O sea, que él era el que destapaba la olla de lo que realmente estaba ahí oculto. Claro. Entonces, como que, digamos, en palabras sencillas, no caía simpático Jeremías. En una ocasión, durante un sermón,
escuchen lo que dijo: Jerusalén quedará desolada y sin habitantes si no regresa a Dios. Luego de pronunciar estas palabras, fue arrestado y llevado donde los hombres de cuello blanco de la ciudad. Sus acusadores pedían su muerte por haber profetizado contra la ciudad. No obstante, un grupo de amigos hablaron a su favor y en ese momento no le ocurrió nada. Pero más adelante, él estaba predicando a Pasur, sumo sacerdote y principal oficial del templo. Tampoco fue agradable lo que le dijo, así que ¿qué hizo Pasur? Lo hizo golpear y lo hizo 40 latigazos. Y lo hizo poner en el cepo, donde permaneció toda la noche. Al otro día, cuando lo dejan en libertad, claro, todos están pensando que Jeremías iba a retractarse, Sí, claro, ¿no? Después de ese duro castigo. Pero, muy lejos de eso, Jeremías le dice: así dice Jehová, entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, a donde los llevaré cautivos y los hará morir a espada. Y a ti, Pasur, con todos cuantos habitan en tu casa, iréis a la cautividad, de allí moriréis y seréis sepultados tú y todos tus amigos, a quienes profetizaste mentira. Imaginémoslo a Pasur, ¿no? Estaba como loco. Sin embargo, Jeremías cumplió con decirle la profecía. Ahora, Jeremías sabía todo eso lo que iba a desencadenar, ¿no? Y a mí me encanta porque en Jeremías 20, versículo 7 en adelante, él tiene una reacción muy humana y le dice al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, esto está diciendo Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Estaba como enojado. Se empacó Jeremías. Estaba mal, ¿no? Estaba como tiro la toalla, hasta acá llegué. No obstante, y acá, me siento muy identificada. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y allí vuelve Jeremías a la carga con la tarea que el Señor le había encomendado. Y esta frase, ¿no? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué mejor definición de pasión? Sí, totalmente. ¿Qué es la pasión? Un fuego, ¿no? que nos te quema impulsa. ¿no? Y a veces uno dice, me voy a callar o no voy a hacer más esto. Y no podemos. No podemos, porque el fuego que nos quema por dentro y nos lleva a seguir adelante y más y más y más. Y bueno, Jeremías me encantó como hombre apasionado de Dios, nos mostró acá esa beta. Por eso me gustaría ahora compartir con ustedes un tema de Eddie Ulsay que dice, pasión por tu nombre. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Pensar en tu sangre derramada, el saber que tú me amas, entender que cada día me guardas, me hace amarte más. Tu amor cambió mi vida, tu palabra es agua viva, tu presencia cada día me llena, me hace desarrollar pasión por tu nombre y por tu palabra, agresividad para poder alcanzar tus promesas, Señor.
Pasión por tu nombre, qué lindo, el nombre del Señor nos apasiona, su palabra nos apasiona. Y si vos querés escuchar su palabra y el templo aquí de Irigoyen no te queda cerca, o el de Avenida La Plata te queda tras mano, te vamos a dar los diferentes anexos a los cuales te podés acercar. Tenemos Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, y los servicios son los días miércoles 20 horas y domingos 10 horas. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. En Quilmes Este, Libertad 1448, los días de servicio miércoles 18 y 20 horas, domingos 10 horas y 18 horas. En Berizo, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Servicios días domingo 19 horas, miércoles 20 horas. Dolores, América 425, el servicio los días sábados 19 horas. Y en Ezeiza, la calle Prava 141, a 2 cuadritas de la estación. Los servicios los días martes 20 horas y los domingos 10 horas. Y recién, Silvi, hablabas de Jeremías, y a mí la vida de Jeremías me apasiona, ¿no? Y resulta que cada vez que nos enfrascamos en el estudio serio de una vida extraordinaria como la de estos hombres, tenemos que prepararnos para recibir sorpresas. Y es interesante notar que cuanto más extraordinaria es la vida que estudiamos, más increíbles son las sorpresas. Podemos estar seguros que las circunstancias y los hechos que llevaron a estas personas a la grandeza se produjeron en los años, digamos, de incógnito, en los cuales pocos la observaban, ¿no? Claro. A estas personas, y a nadie le importaba. Claro, no llamaban la atención. Exacto, pasaban desapercibidos, eran personas comunes. Alguien dice, muchos dicen, los que entienden, que la grandeza del acero se forja en la mina, y eso también es válido para todos nosotros, ¿no? No olvidemos este dicho, especialmente cuando nos encontramos tocando fondo y estamos convencidos de que no hay manera alguna de lograr algo de valor en esas situaciones. Tampoco debemos olvidarlo cuando empezamos a estudiar la vida de Pablo, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, y de él vamos a empezar a hablar en todos estos martes, ¿no es cierto?, que nos queden, que nos resten, hasta poder agotar y verlo desde todos los perfiles. ¡Qué bueno! La primera imagen que tenemos de Pablo, a quien conocemos inicialmente como Saulo de Tarso, es brutal y sangrienta. Si un pintor, podríamos decir, si un pintor dibujara al óleo, ¿no?, su retrato, ninguno de nosotros quisiera tener ese cuadro colgado en el living de nuestra casa. Este hombre se parecía más a un terrorista que a un devoto seguidor del judaísmo. Para colmo, la sangre del primer mártir del cristianismo, digamos que salpicó la ropa de Saulo mientras éste daba su consentimiento como cómplice de un atroz crimen. ¿Quieren saber quién fue ese mártir? ¿Quién? ¿Quién fue? Esteban, un joven creyente de Jerusalén, descrito en Hechos 6 como lleno de gracia y poder, que hablaba con una sabiduría dada por el Espíritu Santo y cuya expresión era como la cara de un ángel. Sí. Todo esto se decía de Esteban. Sin embargo, lo mataron a pedradas y lo asesinaron a sangre fría. Saulo fue testigo, ¿no es cierto?, de esa muerte, y, digamos, aprobó esa muerte. Digamos que el Sanedrín, un supremo tribunal judío que estaba conformado por 71 hombres que juntos gobernaban la vida y religión judías, en una sala tribunalicia escucharon a Esteban dar su testimonio de conversión. Este tribunal despreciaba a Esteban por su firme posición en defensa de Cristo.
Saulo fue parte del auditorio que escuchó la defensa de Esteban y formó parte de la turba que, presa de la ira, lo arrastraron hasta la calle, donde lo golpearon con filosas piedras hasta que cayó tendido y murió. Aparentemente Saulo sostenía los vestidos de los asesinos de Esteban. Pero Saulo no imaginaba entonces ni remotamente de qué manera Dios iba a utilizar los hechos que llevaron al joven discípulo a la muerte, para cambiar dramáticamente la vida de Pablo e impactar la historia del cristianismo. Hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida como cosa natural una imagen mental cristianizada de Pablo. Nadie piensa en Saulo, cómo era la vida de Saulo, ¿no? Después de todo, Pablo fue el quien nos dio las 2 epístolas de los Corintios, escribió Romanos, a los que muchos llaman la carta magna de la vida cristiana, Gálatas, exhortándonos a vivir en la libertad que proporciona la gracia de Dios, las epístolas pastorales que están llenas de sabiduría. Basado en esto podríamos pensar que Pablo amó siempre al Salvador, pero esto no es así. Pablo odiaba el nombre de Jesús, tanto que se convirtió en un provocador violento y declarado que perseguía y asesinaba a cristianos por lealtad al Dios del cielo. Qué erróneo, ¿no? Sí. Este es un Pablo que tenemos que observar para poder comprender las gloriosas verdades de las epístolas del Nuevo Testamento que él escribió. No es extraño que después fuera conocida como el apóstol de la gracia. ¡Qué cambio! Claro. Y él comentó en la Biblia, dice: a la verdad yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Y vamos a ver un poco de esta ciudad, A ¿no? ver. Dicen los estudiosos que Tarso no era un pueblucho insignificante, sino una activa metrópoli de muchas culturas y con comercio internacional. Esta ciudad hoy es parte de la moderna Turquía. Y debido a que la ciudad se encontraba cerca de un puerto marítimo, Tarso se convirtió en una importante ruta comercial para las caravanas que llevaban mercaderías del oriente hasta Roma. Aunque había quedado huérfano de madre a la edad de 9 años, por ser el hijo de un prominente fabricante de tiendas, Saulo se convirtió en el beneficiario de un legado religioso e intelectual igualmente rico. Es decir, que venía de una familia, digamos, de buen pasar. Sus padres eran fariseos y se preocuparon por proteger a su hijo de la contaminación. Por eso la amistad con niños gentiles, es decir, no cristianos, no judíos, era desaprobada y las ideas griegas despreciadas, o sea que eran bastante estrictos con su educación. Conoció desde niño el idioma griego y tenía un conocimiento adecuado del latín. Su familia hablaba en la casa el arameo, ¿no? Que era la lengua de Judea y que era una derivación del hebreo. Al llegar a la edad de 13 años, Pablo ya dominaba la historia del pueblo judío, la poesía de los salmos y la majestuosa literatura de los profetas. Era un niño prodigio. Su oído había sido entrenado para la precisión más absoluta y una mente rápida como la suya estaba en la capacidad de retener al instante, y escuchen esto porque a mí me maravilló, al instante y a la perfección todo lo que oía, de la misma manera que una moderna mente fotográfica retiene todo lo que contiene una página escrita. Wow. Era Qué súper espectacular. inteligente. De esta manera estaba preparado para recibir una instrucción superior, por lo que viaja a Jerusalén y durante los 5 o 6 años posteriores se sentó a los pies de Gamaliel. Con Gamaliel, Pablo aprendió a analizar minuciosamente un texto hasta lograr una gran cantidad de significados. Aprendió a debatir en el estilo de preguntas y respuestas del mundo antiguo, que se conoció como diatriba, y a interpretar, ya que un rabino era no solo en parte predicador, pero también parte abogado.
en parte abogado, que acusaba o defendía a quienes quebrantaban la sagrada ley. Hasta aquí un pantallazo de lo que damos acerca de nos dejó con ganas. más que interesante. Qué bárbaro. Hay más. Sí, la historia de Pablo es muy rica y evidentemente hay mucho más. Pero qué interesante todo esto, porque nos hace ver, ¿no?, cómo Dios, ¿no?, lo fue preparando, aún con cosas que parecían opuestas a todo lo que él iba a creer después. Pero todo eso era la plataforma, justamente, ¿no?, que Dios creo que hace eso con cada uno de nosotros. Nos va preparando aún más allá de lo que nosotros estamos viendo, porque no vemos el plan de Dios hacia el futuro. Pero Dios sí, y nos va fogueando, nos va formando intelectualmente, culturalmente, el carácter, y todo eso después iba a ser aplicado al propósito, al plan de Dios. Así que no te desanimes si vos ves que tu vida todavía hay cosas que no están totalmente acomodadas, porque Dios está trabajando con un plan a futuro. Claro, él ya ha visto el modelo terminado, ¿no? Entonces claro, hay que ir paso a paso. Acá Patri Sánchez nos está mandando un hermoso saludo, nos manda un abrazo. Gracias, Patri, nosotras también te devolvemos el abrazo. Sí, bueno, estaba pensando mientras vos narrabas toda esta historia preciosa de Pablo, ¿no? Esos inicios, Pablo, el fariseo, o sea, ¿cómo se llega a ese modelo terminado? O por lo menos lo que nosotros, uno puede analizar en la palabra de Dios de cómo era esta personalidad, ¿no? Entonces uno podría decir o titular esto de la siguiente manera, o sea, de la persona que acabas de contar a ser el cristiano que fue, que sembró iglesias por cuanto lugar estuvo Asia Menor, y logra que los cristianos pasen a territorio europeo ya al cruzar a Grecia, lo que es hoy territorio griego. Entonces uno podría titularlo de la siguiente manera: de un rebelde violento a una voluntad cautiva. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, ¿no? Era un rebelde, como vos dijiste, violento, estaba más que claro. Y las escrituras dan fe del abismal pasado pecaminoso de Pablo antes de la conversión. Eso lo vamos a encontrar narrado obviamente en el libro de los Hechos, y les voy a leer algunas partes de versículos en donde podemos ver este Pablo previo a la conversión. Dice Hechos 22:4: yo perseguí este camino con mayúscula, porque acá Pablo estaba, digamos, dando cuenta de su fe, ¿no? Frente a las autoridades donde se encontraba. Entonces por eso está promulgando esto, ¿no? Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. O sea, no le perdonaba la vida a nadie. Nadie, exactamente. En Hechos 22:5, el versículo que sigue, dice: como aún el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fuesen castigados. ¿Sí? Eso es en Hechos 22:5. Hechos 26:9-10 dice: pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, vos sabés que San Agustín llamó a la conversión de Pablo la violenta conquista de una voluntad rebelde. Él fue el que expresó esto, ¿no? Y la describió como el cambio de la naturaleza de un lobo salvaje al espíritu de un cordero. Solo Dios puede hacer eso, ¿no? De cambiar. Nos da esperanza eso. Sí, sí, sea cual fuere nuestra condición, podemos terminar siendo esas ovejitas apacibles. Un ser cercano. Ahora yo digo, ¿no? Saulo por un lado y el Sanedrín por el otro, porque de repente ellos avalaban y odiaban a todo aquel que predicaba el mensaje de Cristo, y no veían la hora de
ponerles manos encima a todos los discípulos. Ya habían matado crucificado a Jesús, pensando que muriendo Jesús, el maestro, se acabaría, digamos, Claro. el cristianismo. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, el cristianismo proliferó y ahora pensaban, junto con Saulo, digamos, que poniendo en la cárcel a los discípulos se acabaría, ¿no es cierto?, digamos, la evangelización, Claro, el evangelismo. con la intimidación. Exacto, Sí. y tampoco lo lograron. Claro, acá vemos la obra perversa del enemigo, ¿no? Ujú. Porque creyendo ponerle fin a todo esto, con persecuciones, con Sí. muerte, al contrario, fue el disparador para que los discípulos empezaran a caminar por otros lados, salieran de Jerusalén, fueran a Y Judea, predicaban, Samaria. y miles se convertían. Porque no contaban Exactamente. con que eran hombres apasionados. Exacta, muy bien. Eran hombres así con esa pasión, porque ¿sabes qué? Habían experimentado ese cambio de vida. Saulo, este Saulo que estamos hablando, no lo iba a poder entender nunca hasta que, bueno, ya después más adelante vamos a ir viendo, hasta que le tocó a él encontrarse verdaderamente con el Señor. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, comienza así como abruptamente, ¿no? Pablo está verdaderamente que hierve, como diríamos hoy, con la sangre en el ojo, queriendo asesinar cristianos. Era muy clara su meta, ¿no? Estaba, o sea, es como que era como una furia que tenía, y bueno, su misión era esa. Y bueno, va dirigiéndose, pone marcha, digamos, a Damasco. Damasco es la capital de Siria hoy, ¿no? Ahora, ¿por qué Damasco? No, porque vieron que lo que leímos de Hechos lo menciona la ciudad de Damasco. Porque, digamos, Pablo se había propuesto, digamos, llegar a ese lugar porque a pesar de que estaba dentro de todo lejos del lugar, 160 kilómetros que había que hacerlos a pie, ¿no? Estamos hablando, y que no era un territorio así como fácil de transitar, llegar de Jerusalén a Damasco. Es como que ahí había una fuerte concentración, se habían refugiado, Claro. una fuerte concentración de cristianos, ¿no? Y entonces es como que ir a Damasco le iba a dar un renombre, y aparte, bueno, era decir, bueno, ataco el foco principal donde se concentraban allí estos, para él, infieles, y poder llevarlos de esta manera a los tribunales para que fueran juzgados y provocarles así la muerte, ¿no? Pero empieza a ir camino, pero Dios tenía otro plan, Sí. ¿sí? Él iba con esa meta fija, pero es como que Dios le cambia el plan. En Hechos 9, 3, 4, miren lo que dice la palabra. Mientras iba de viaje llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué Wow. impresionante. O sea, si todas hemos tenido un encuentro con el Señor, Sí, pero es verdad. convengamos que este fue el encuentro de los encuentros, Sí. porque el mismo Señor frenándote, aparte, no sé, como que Saulo escuchó su voz, ¿no? Pero me lo imagino, no sé si uno pudiera ponerle una imagen a Jesús diciéndoselo con un dolor en su corazón, ¿no? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Pero Porque creo que en el fondo, o sea, dentro de todo su error, él era sincero, Saulo. sí, no, el objetivo era clarito, ¿no? Él creía que estaba sirviendo a Dios, matando Claro, gente. sí, Qué sí, loco, sí, ¿no? totalmente, ¿no? A veces como el fin justifica para algunos los medios, ¿no? Este sería el caso. Pero fíjate que Dios intervino en el momento que tendría mayor impacto, ¿no? En su vida, porque él estaba ahí a punto de llegar a Damasco. Y eso es importante, ¿no? Verlo en nuestra vida. Cuando Dios irrumpe en tu vida, quizás así, sin ningún aviso, y quizás como en el caso de Saulo, ¿no? Fue dramático ese encuentro, ¿no? A veces Dios permite situaciones dramáticas en tu vida, pero con la finalidad de que vos te puedas encontrar
con él, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ir viendo cómo fue ese encuentro, fíjense que queda ciego y de alguna manera Dios permite esa situación, ¿no? Es como que le quitó todo el control, Claro. ¿sí? Dios sabía lo que había en el corazón y la mente de Pablo, entonces pues tenemos un Dios que es omnisciente, entonces Él sabe hasta las intenciones que tenés, ni siquiera solo lo que pensás, sino hasta las intenciones que tenés en el corazón, ¿no? Entonces es como que fue un parate tan en seco, Claro. ¿sí? Frenando todo y como haciéndolo detener, ¿no? Vos sabés que cuando él le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde humildemente, ¿sí? Raro en esta persona que acabamos de relatar cómo era, ¿no? ¿De qué manera? Y con respeto, ¿no? Dice, ¿quién eres, Señor? Claro. ¿Sí? Entonces, algunos creen que estas palabras indican el momento de la conversión, ¿no? Como que lo reconoce como Señor y entonces le pregunta quién eres y como que ese sería el momento que lo acepta como Señor porque Es ya que lo está viniendo mencionando. de Saulo, ese reconocimiento, Claro, Señor. Señor. Después de todo lo que Adriana nos comentó que era él, ¿no? Sí. Su nivel cultural, social, es fuerte. Es fuerte. Entonces, para algunos es esta postura, ¿no? Como que lo reconoce ahí como Señor y otros no, sostienen que, bueno, en función de la traducción de la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, que es curios, que significa Señor, pero Señor como maestro, no como ese Señor reconociéndolo como Dios, ¿no? Entonces como si yo te dijera, ¿quién sos vos? ¿Quién no sos vos, señora? Claro. Bueno, en este caso, ¿quién es usted, Señor? Para algunos, hay algunos que apoyan esta situación, ¿no? Pero lo importante es ver que fue, bueno, un encuentro tan fuerte como si hubiese sido como una especie de una descarga eléctrica, ¿no? Porque él le dice, ¿qué le contesta a Jesús? Porque él dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sí? Entonces, qué fuerte porque ahí lo confronta. Sí, inmediatamente lo confronta de tal manera que, bueno, no hay manera de que él pueda, digamos, no reconocer frente a quien estaba. Y vos sabés que, ¿qué le dice, le sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto está en Hechos 26:14. Y a todo el mundo le llama la atención qué es eso de dar coces contra el aguijón. Y vamos a ver, porque es interesante entender qué era eso del aguijón. Vos sabés qué era esto del aguijón, de dar coces contra el aguijón. Es una imagen muy rural, surgida de la práctica que tenían los granjeros de aguijonear a sus bueyes en el campo. Aunque esto no nos resulte familiar ahora, en este tiempo, a nosotros, pero usar esa palabra aguijón era familiar para el que lo escuchaba, ¿sí? Porque todo el mundo sabía lo que eran esos aguijones. Los aguijones eran, para esta época, ¿no? Estamos hablando, los aguijones eran hechos, eran en los instrumentos, ¿no? Hechos siempre de delgados pedazos de madera, romos en un extremo y afilados por el otro. Los granjeros utilizaban la punta afilada para obligar a moverse a los bueyes testarudos. Claro. Entonces, de este modo, el animal muchas veces pateaba contra ese aguijón y cuanto más lo pateaba, más se hería la carne de la pata, causándole sí más dolor. Por eso es ese señor, el Señor cuando le dice que es cosa dura, te es dar coces contra el aguijón. Pablo entendía perfectamente Lo que le estaba diciendo. Sí, es como decir, vas contra la corriente permanentemente, te está llevando siempre la pared por delante y golpeando y sufriendo. Ahora, uno podría interpretar, digamos,
los estudiosos, ¿no? Hablar de estos, digamos, 3 tipos de aguijones, digamos, que uno podría mencionar, contra los cuales fue Pablo, ¿no? Entonces, el primer aguijón es el aguijón de la vida y las palabras de Jesús. O sea, la vida misma y las palabras de Jesús lo aguijoneaban. O sea, como que él es contemporáneo de Jesús, ¿sí? Más o menos eran de la misma edad. Entonces, es muy probable que él haya escuchado, con toda seguridad, en algún momento lo haya escuchado a Jesús en su caminar como fariseo, ¿no? Y seguramente recordar las cosas que Jesús había dicho, esas multitudes. Yo no creo que pasara por alto. Convivían los dos en Jerusalén, no sé, cuando Jesús estaba por Jerusalén, las multitudes que se arremolinaban y demás, no creo que eso pasara por alto, y más a una persona que, digamos, tenía un cargo público, ¿no? Entonces, la misma persona de Jesús y la misma palabra de Jesús en su recuerdo, porque él convivió, estuvo en ese momento, fue contemporáneo de él, eso era como una especie de aguijón. Está yendo en contra de eso mismo que vos viviste, ¿no? Y muchas veces en la persona que todavía no ha aceptado a Cristo en el corazón, es como que todavía se rebelan, ¿no? Patalean y todavía como que no quieren darse cuenta que con quizás ese aguijón es un poco amor de Dios, que te busca y te busca y te busca, pero porque te ama tanto que quiere que vos lo mires y para salvarte, claro. ¿Verdad? Entonces, ese sería un primer aguijón. El otro aguijón, el aguijón de la serena muerte de Esteban. Vos hablaste mucho del tema de Esteban. Probablemente nunca se recuperó, porque él vio todo eso. Vos lo que dijiste de las ropas, qué impactante, ¿no? Que fueron salpicadas sus ropas, hasta también algunos sostienen que se quedó con ropa así toda ensangrentada de Esteban, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Porque, o sea, eso estaba bien, como dijo Silvana, eso estaba bien para él. Para él estaba bien, estaba haciendo lo correcto, o sea que en ningún momento evaluó la faceta moral de que eso no estaba bien. Pero la actitud de Esteban dice que lo tocó, ¿no? A Saulo. Sí, lo dejó conmovido. Exactamente, porque justamente esa muerte tan serena, no se quejó. Sí, no protestó Esteban, en ningún momento dijo ninguna maldición, ni negó su fe, sino que al contrario, dice, como dijiste vos, Adri, cuando leíste, que su cara era como la cara de un ángel, ¿no? Y oró diciendo, no le tomes en cuenta esto que están haciendo como pecado. Exactamente, o sea, lleno de compasión. Esteban, estamos hablando, lleno de compasión frente a las personas que lo estaban hostigando al llevarlo a punto de la muerte. Eso era un aguijón en la vida de Pablo. Él participó, él dio el voto a favor de todo esto. Y un tercer aguijón, que es el aguijón de la fe de los demás cristianos, ¿no? Que estaban en ese momento. Saulo seguramente no pudo dejar de notar la valentía de sus prisioneros, ¿sí? Esa gente que él se encargaba de llevar a la cárcel, los creyentes que él había encarcelado de manera cruel e ilegal, rara vez rechazaban la tortura. Aunque algunos flaqueaban a veces en su fe, la mayoría permanecía firme y leal a Cristo, ¿verdad? Entonces, todo eso son esos aguijones contra las cuales, el Señor le dice, dura cosa te es ir en contra permanentemente de eso que vivió, que vio, que oyó, y de esta gente, de estos primeros cristianos que fueron testigos de todo esto que estamos hablando. Así que este es un primer pantallazo, ¿no? Hasta acá vemos ese primer momento de la conversión, muy fuerte, es un encuentro con el Señor, y después lo iremos viendo en otras semanas, qué convicción profunda, ¿no? De Dios, de la presencia del Señor, y el cambio de él, que luego lo vamos a seguir analizando, fue inminente. Inmediatamente fue su cambio, se bautizó y empieza todo su ministerio.
Maravilloso, maravilloso. Y bueno, nos quedamos con ganas. ¿Te parece? Para eso hay que sintonizar en Sala de Espera el próximo martes. Sí. Porque si no, es mucha información Claro, para un solo día. se quedaron ahí con el principio de la historia. Solo el principio. Esto es como estar en el umbral, todavía no entramos. Claro, totalmente. Yo quiero mandar un saludito, mejor dicho, responder a un saludo que nos han mandado acá. Viviana Monzón dice que con Luis, su esposo, y María Luján nos están escuchando. Ay, beso para eso fue todas. cumple Fue de María Luján. Ayer fue. Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Nos manda un beso para las tres. Así que bueno, Gracias. muchas gracias, chicos, porque está el esposo también. Muchas gracias. Bueno, y ya nos estamos despidiendo porque se nos fue el programa, pero queremos dejarlos con un tema musical que realmente a mí me conmueve cada vez que lo escucho, de Marcela Gándara, nada menos. Y me gusta mucho la parte que dice, he probado y quiero más, ¿no? Y eso nos pasa porque nos apasiona la presencia de Dios. Así que vamos a estar escuchando este tema maravilloso que se llama Perfume a tus pies. Y nos reencontramos el próximo martes. Que Dios los bendiga. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu